Esta mañana en Diciembra es un gusto recibir al doctor Marcelo Barreiro, doctor en Oceanografía, profesor grado 5 del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos de la Facultad de Ciencias, Universidad de la República. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto, muchas gracias por el contacto y bueno, con ganas de charlar un poco sobre el clima. Sobre clima, vaya si hablamos de clima, de atmósfera en general y de cómo integrar, ¿no? Todos esos medios hoy en una carrera que es cada vez, digamos, que yo estaba viendo unos datos que egresa un solo, digamos, cientista de la atmósfera. ¿Cómo se le debe decir? Porque yo te iba a decir un meteorólogo y es muy limitado, si te lo digo. Bueno, ahí mezclaste un montón de cosas que es verdad. Y a ver, el meteorólogo generalmente se lo asocia con la predicción del tiempo, ¿sí? Entonces, las licenciaturas, hasta hace unos años, yo diría hasta hace un par de décadas, generalmente eran licenciatura en meteorología. Y el foco fundamental era la parte justamente de variabilidad de la atmósfera en escalas cortas. Y eso tiene que ver con la predicción del tiempo y, bueno, estudio de las tormentas, qué va a pasar los próximos días, etc. Ahora, ¿qué pasa? En las últimas décadas justamente se ha visto que la atmósfera, digamos, uno no la puede considerar como un sistema aparte, ¿sí? Para escalas un poquito más largas de tiempo, y cuando uno piensa en el clima, hay que pensarlo como la atmósfera dentro de lo que es el sistema climático, que es un componente de cuatro, ¿no? Que tenemos la atmósfera, tenemos los océanos, tenemos los hielos y tenemos la vegetación, ¿sí? Toda la parte continental de la vegetación. Entonces, desde ese punto de vista, ya el estudio de la atmósfera se amplía mucho. Entonces, hoy día, ya no sé, los programas ya no son, a nivel mundial te estoy hablando, ya no es licenciatura en meteorología, sino que es licenciatura en ciencias de la atmósfera. Justamente para dar a entender de que el estudio de la atmósfera no es solo de la parte de pronóstico del tiempo, sino también de contaminación y también de fundamentalmente lo que tiene que ver con la variabilidad climática, el cambio climático, la interacción del océano con la atmósfera, la interacción del océano con la superficie terrestre. Entonces, hay como una visión mucho más integrada de la atmósfera en lo que es la Tierra. No se la ve como aislada, sino que es más integrada en todo el conjunto. Entonces, el egresado de la licenciatura en ciencias de la atmósfera comúnmente sigue llamando meteorólogo, se sigue llamando igual. Pero ya justamente la idea es que ese egresado tenga una formación mucho más integral y no tan enfocada en la parte de predicción de tiempo, sino una parte mucho más asociada no solo a la meteorología de corto plazo, sino a la parte climática y en particular la interacción de la atmósfera con otros subsistemas del sistema climático, como el océano, los hielos. ¿El estudiante lo entiende bien ese concepto? ¿Sabe de antemano? El estudiante de hoy, de los últimos años de la Bueno, carrera, ¿no? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa? En Uruguay no hay una cultura en meteorología. ¿Está bien? No hay una cultura meteorológica, más allá de que todo el mundo piensa que sabe qué va a pasar en las próximas horas, si va a llover o va a dejar de llover. Es como los técnicos, ¿no? Todo el mundo es técnico de fútbol. Bueno, esto es lo mismo. La charla del ascensor es, bueno, va a llover, cómo llovió, dejó de llover, etcétera. Y está bien, pero el problema es que desde el punto de vista que uno le gustaría, no hay una formación en meteorología a nivel de la población, a nivel de país. ¿Por qué digo esto? Eh, si uno piensa a nivel de liceo, ¿sí? Sí, a nivel de liceo, ¿en dónde se ve la materia de meteorología y clima? ¿Dónde vemos eso? Bueno, se ve algo en lo que es geografía, ¿sí? Como una descripción muy estática del clima o de algún fenómeno que ocurre en la atmósfera, alguna tormenta, etcétera. Pero es una cosa muy básica y y uno de los problemas que tiene ese acercamiento es que la meteorología y las ciencias de la atmósfera en general se basan fuertemente en la física, ¿sí? En la física y en la matemática. Entonces, el lugar adecuado para la enseñanza de la meteorología y el clima debería ser física, digamos, los cursos de física.
Y claro, hoy día en los cursos de física no hay nada sobre meteorología, ni cerca, ¿está bien? Entonces, está bien que en parte se vea algo en geografía, porque la parte climática, la parte quizás más estable hasta cierto punto, se puede estudiar dentro de geografía como una componente del sistema donde ocurren este, las actividades socioeconómicas de la gente y por lo tanto, bueno, el clima engloba eso. Ahora, lo que nos encontramos muchas veces cuando llegan los chiquilines interesados en aprender meteorología, en aprender clima, etcétera, es que se pegan de frente con el hecho de que tienen que aprender física y matemática, que uno desde algún punto de vista puede ver la meteorología como una aplicación de la meteorología, de la física y de la matemática. Entonces, que eso nunca lo vieron en el liceo. El liceo apareció dentro de geografía, que tiene una componente social muy importante. Entonces, quedan como separadas esas dos disciplinas. claro, claro. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos con la carrera que tú mencionabas, que sí es verdad, tenemos cerca de un egresado por año, más o menos es el promedio, y tiene que ver con eso, con que no hay a veces los chiquilines cuando entran no tienen la idea adecuada de lo que es el estudio de la meteorología, de lo que es las ciencias de la atmósfera, y que realmente para entenderla uno necesita una fuerte base de física y matemática. Y nunca lo vieron, nunca estuvieron expuestos a eso. Entonces cuando llegan, bueno, se encuentran con una realidad que no era lo que esperaban. ¿Y Y eso es eso ha motivo sido, de deserción, de desincentivo, como decís tú? y eso, claro, se desincentivan porque muchas veces, bueno, capaz que llegaron que no les gustaba tanto la física y la matemática y pensaban que podían aprender meteorología de otra forma. Y realmente no es posible estudiar ciencias de la atmósfera sin esta base fuerte en física y matemática. Entonces, Claro. ahí hay como hay un desajuste entre lo que viene del liceo y lo que realmente uno necesita para progresar en el entendimiento de la atmósfera y en el clima. O sea que se nota Eh, en distintas carreras también, ¿no? No es solamente en esta, sobre todo la sí, aparición de, estas ciencias, de las ciencias fácticas, capaz que mal explicadas, o con una mala base, como se decía antes, ¿no? ¿Cómo bueno, se revierte eso a nivel bueno, terciario? ¿te acordás cuando hubo en Dolores en 2016 un tornado, sí, que atravesó la ciudad de Dolores? Lamentablemente hubo que lamentar la pérdida de vida humana, ¿no? Y aparte material, realmente falleció gente. Y bueno, fui invitado por la mesa de profesores de geografía de Dolores para, bueno, para darles una charla sobre este tipo de eventos. Y bueno, y ellos se mostraban un poco sorprendidos de que existieran tornados en Uruguay. Y la razón es que simplemente en algunos libros de texto de geografía se mencionaba que en Uruguay no había tornados. Y eso tiene que ver también con desconocimiento y poco estudio de la meteorología del Uruguay. No es un problema de geografía, es un problema de como se sabe poco, ¿sí? O sea, no hay una cultura meteorológica en el país, eso no entra a los libros de texto. Más allá de que académicamente, científicamente, hace más de 50 años que se sabe que Uruguay es una zona de tornados, esa información académica, científica, no permeó hacia los libros, digamos, de texto del liceo, simplemente porque no hay una cultura, digamos, o sea, y no había una, ¿cómo puedo decir? Una eh, gente, o digamos, gente formada en meteorología, con suficiente formación como para, bueno, empezar a justamente a transmitir esa información, a hacerla conocer. No había una masa crítica de gente académica trabajando en meteorología, que recién ahora empieza a poder formarse, ¿sí? Porque para desarrollar una disciplina hace falta dos cosas. Una es una parte académica fuerte que permita investigar, entender no solo lo que pasa a nivel del país, sino lo que pasa a nivel mundial, para poder situarlo y dejarlo y entender que no somos una isla, sino formamos parte de un sistema. Y después necesitamos también que haya egresados de esas carreras y bueno, que se vayan insertando en los diferentes
instituciones que trabajan con datos meteorológicos, etcétera, para ir generando una cultura de la meteorología. Y bueno, claro, eso no existía. A ver, entonces, de a poquito es uno de los grandes objetivos que hemos tenido nosotros. Bueno, que nuestros egresados se vayan insertando en las diferentes instituciones del Estado o privadas o que generen sus propias compañías, lo que fuera. Eso todavía estamos lejos porque todavía no tenemos suficientes egresados, pero o sea, la idea es justamente que se vayan insertando en todos los lugares, además de generar una masa crítica de académicos que permita estudiar el clima de Uruguay y que, bueno, eso sea reconocido, claro, claro. ¿no? Entonces, Eh, ahí es un proceso lento esto, no es un proceso que uno pueda generarlo de la noche a la mañana. La formación de recursos humanos de alta calidad, bien formados, lleva tiempo, claro, lleva claro. mucho tiempo. Vos viste cómo se aceleran Este, las cosas, ¿no? Una vez estaba viendo un documental de cómo se generó el algoritmo del clima a nivel mundial y me llamó mucho la atención que era analógico y se anotaba en unos papeles que después se compartían por Telex en aquel momento o telégrafo en realidad. Y eso fue evolucionando. Y hoy cualquiera tiene el Windy en el teléfono y puede, no sé, a ver, hasta la versión Pro tener unos 14 días y hasta con cierta precisión, digo, consultarle a un chiquilín, saber si va a llover antes de un partido, ¿no? ¿Molesta al meteorólogo, molesta al académico, al estudioso, al científico que sea tan popular la herramienta y es más difícil poner el límite? no, no, en absoluto. De hecho, la existencia de esa herramienta es consecuencia de un trabajo a nivel mundial sobre la metodología de inversión de millones de dólares en investigación y en desarrollo tecnológico. Una de las cosas que a mí me gusta resaltar es que la predicción del tiempo es uno de los casos de mayor éxito a nivel mundial desde el punto de vista científico y de cooperación internacional. ¿Está bien? Porque para que a uno le llegue, ¿sí? A uno le llegue en su app ese solcito de que mañana va a estar lindo o de que hay 30% de probabilidad de lluvia dentro de 3 días, hay un desarrollo tecnológico y científico atrás extremadamente grande. O sea, vos pensás que para... ¿Qué pasa? ¿Quién hace esos pronósticos? Los pronósticos que aparecen en las apps generalmente son pronósticos que desarrollan centros como en Estados Unidos, en Europa, ¿sí? Que corren sus modelos de predicción del tiempo, que son globales para todo el globo, y luego las apps generalmente toman esa información, ¿sí? Del pronóstico que es libre, en particular de Estados Unidos, y la ponen en una app, ¿sí? Ahora, para hacer ese pronóstico a nivel global de estos centros, Estados Unidos o Europa, se necesitan dos cosas. Uno, es tener una red de observación mundial global de la atmósfera. Porque, ¿qué pasa? Lo que ocurre el tiempo de un determinado lugar depende de lo que hace la atmósfera en su conjunto, en todo el mundo. Entonces, hay 200 países que están midiendo continuamente el estado de la atmósfera, ¿sí? Toda esa información, que es a través de estaciones de superficie, como tenemos en Uruguay, a través de sondeos verticales de la atmósfera, que no hay en Uruguay, pero por ejemplo hay en Argentina, a través de satélites, ¿sí? A través de radares. Toda esa información que miden 200 países se junta en un lugar que generalmente ayuda a la Organización Meteorológica Mundial, y esa información luego va a los centros que hacen los pronósticos del tiempo. Y estos centros que hacen los pronósticos del tiempo usan esa información, que sería como las condiciones iniciales que le dan al modelo para correr para ver qué pasa mañana, ¿sí? O sea, tiene que unir toda esa información, procesarla, y necesitas métodos científicos avanzados para procesar toda esa información, y luego ponerlo en un modelo físico-matemático del comportamiento de la atmósfera, que fue desarrollado durante décadas por científicos. Y Claro, luego tener una supercomputadora, ¿sí? Que te permita hacer la predicción del tiempo de acá a los próximos 7 días, por ejemplo, o 10 días o 2 semanas, con una resolución espacial de 10 kilómetros. O sea, que dos puntos de grilla estén separados 10 kilómetros. Es decir,
que se resuelvan las ecuaciones del comportamiento de la atmósfera en puntos que están separados únicamente 10 kilómetros. O sea, todo eso que te comenté solo ocurrió porque hubo una inversión multimillonaria de algunos centros a nivel mundial. Hay una cooperación internacional de que cada país colabora con las mediciones de la atmósfera en lo que puede. ¿Sí? Uruguay tiene estaciones de superficie únicamente, no tiene ni satélites, no tiene ni radares, no tiene ni sondeos verticales. Estamos muy limitados en eso. Pero podemos obtener el pronóstico del tiempo a futuro porque un montón de países sí invirtieron millones y millones y millones de dólares para poder hacer ese pronóstico del tiempo. Claro, Y claro, que claro. esto, todo ese proceso llega a tu app, ¿sí? Y está el solcito. Ahora, ¿qué pasa? El pronóstico del tiempo ha ido avanzando significativamente a lo largo de las décadas. De hecho, alguna medida así promedio dice que vos podés agregar un día de pronóstico cada 10 años. Esencialmente, la calidad del pronóstico hoy a 5 días es la misma calidad del pronóstico a 4 días hace 10 años. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Porque se van mejorando los sistemas de observación, porque se van mejorando los modelos meteorológicos, eso involucra académicos trabajando sobre cómo funciona la atmósfera, ¿sí? Y eso involucra tener tecnología cada vez más avanzada a través de mediciones de satélites, mediciones de radares y todo lo que eso implica. Entonces, hay un progreso continuo en la predicción del tiempo porque hay una comunidad internacional académica que está apoyando eso y además una colaboración internacional entre todos los países que saben que se necesitan mutuamente justamente para predecir el tiempo. No hay ningún país que pueda decir, bueno, yo no colaboro con nadie, hago mi pronóstico del tiempo solo porque no le va a durar más de 3 días. ¿Está Claro, bien? claro. Es decir, Entonces, hay cómo ninguno, eso para sortear. mí es el mejor ejemplo en el cual la ciencia y la colaboración internacional realmente han dado es un caso de éxito Claro. rotundo. Es decir, hay cómo sortear esa carencia, esa adolescencia del Uruguay gracias a estos medios y a esta integración, porque de alguna manera también podría ser una limitante para quien va a estudiar la carrera más allá de la física y la matemática, ¿no? Quiero decir, el tema del acceso a una red de integración mundial hoy es a favor, digo, juega a favor del Uruguay más allá de los temas Sí, presupuestales. sí, sin duda, sin duda. Si Uruguay no estuviera, digamos, incluido en el concierto internacional de países que colaboran para hacer el pronóstico del tiempo, estaríamos perdidos, digamos, o sea, porque la tecnología que tenemos al día de hoy, si un día se apagara Internet, se apaga Internet, que es donde nos enteramos de cómo llegan los pronósticos del tiempo de estos modelos globales, nos enteramos de los datos satelitales, de los datos de radar que tienen nuestros vecinos. Esencialmente, lo único que nos queda en Uruguay son mediciones de estaciones de superficie de temperatura, precipitación, humedad, viento, presión, etc. Y eso es más o menos lo que hacían los países del norte en los años 40, 50. ¿Eh? O sea, desde un punto de vista tecnológico, estamos muy atrasados. Lo único que nos separa de los años 40, 50 en ese sentido es que hoy tenemos estaciones automáticas que miden temperatura, precipitación, etcétera. Pero igual los datos hay que ir a buscarlos, porque si para Internet, digamos, no tenemos forma de conectar. Entonces, sí, lo que tiene la atmósfera es que es un objeto de estudio que es completamente internacional. ¿Está bien? No hay vuelta, no hay forma de estudiarlo en forma local, porque lo que nos pasa acá en Uruguay va a depender de todo un sistema regional al principio y después, por ejemplo, a nivel mundial. Pensemos en escalas un poquito más largas, el fenómeno del Niño. Fenómeno del Niño, ese calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial, ocurre a miles de kilómetros de distancia de Uruguay. Y sin embargo, afecta el clima de Uruguay, como todos sabemos. Claro. Entonces, ¿quién está observando el fenómeno del Niño? Bueno, hay un sistema internacional que hay boyas fondeadas en todo el Océano Pacífico que están observando continuamente el estado del Pacífico porque saben que influye el clima de todo el mundo y todo el mundo quiere tener posibilidad de predicción que va a pasar sobre nuestro clima. Bueno, eso Uruguay no podríamos tener ninguna información si se cierra, digamos, si se baja Internet. Entonces,
Por suerte, hay una colaboración internacional muy grande y toda esa información está disponible porque le sirve a todos los países que todos analicemos esos datos. Porque hay tanto dato disponible que hay mucho para analizar, hay mucho para encontrar y eso realmente yo diría que es uno de los, ¿cómo puedo decir? Es uno de las ventajas que tiene esta disciplina, que es Ujú. una disciplina que te permite, si bien las ecuaciones físicas y matemáticas son las mismas en todo el lado del globo, ¿sí? Cuando vas a tu región, bueno, hay procesos más importantes que otros, etcétera. Entonces vos tenés que estudiar tu región. Pero siempre hay una región que sea parecida, entonces puedes empezar a comparar. ¿Está bien? Por ejemplo, hoy hablamos de tornados. Y bueno, nuestra región es la segunda a nivel mundial con mayor número de tornados, después de Estados Unidos, lejos de Estados Unidos, pero es la segunda a nivel mundial. ¿Sí? La Mesopotamia argentina, el litoral uruguayo, el sur de Brasil. ¿Sí? Y bueno, ¿y por qué se generan tornados ahí? Bueno, en Uruguay no hay estudios de tornados esencialmente académicos. Recién hay muy poca cosa. Ahí eso es un campo de estudio enorme. ¿Cuál es la limitación en el día de hoy? Es que no tenemos forma de verlos, a menos que ocurra en el campo abierto durante el día y pase alguien a verlos. Para eso necesitan radares, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo para el estudio de tormentas en general. Tormentas, qué tipo de tormentas convectivas, que son las que generan más daños a los cultivos, a todo, que tienen corrientes descendentes muy intensas, tienen granizo, tienen actividad eléctrica. Bueno, todo eso a nivel Uruguay no hay casi nada estudiado, justamente por las limitaciones tecnológicas, pero de a poco eso va cambiando, Claro. ¿sí? Y Ahora, podemos usar de alguna forma los datos que tienen los países vecinos. Pero lo fundamental, y yo creo esto quiero resaltar, es que realmente para hacer todo esto necesitamos recursos humanos, necesitamos que la gente se enganche, que la gente entienda. O sea, cuando uno quiere estudiar una tormenta, la tormenta está gobernada por ecuaciones físico-matemáticas. Si uno quiere realmente entender esa tormenta, tiene que aprender física, tiene que aprender matemáticas, no hay vuelta de hoja. ¿Está bien? Y eso es lo que nos permite después entender las tormentas, predecirlas y poder luego tener aplicación, mitigar efectos, poder dar una cierta predicción con cierta antelación para que la gente se cuide, busque resguardo, etcétera. Tiene múltiples aplicaciones la metodología, de todo tipo. claro. Pero hay una cosa pero lo que se necesita el día de hoy es recursos humanos, gente que esté interesada y que, bueno, se quiere enganchar. Exacto. La gente de campo probablemente al día de hoy vea las consecuencias, la entiende quizá diferente del común de la gente, quiere decir, quien está pendiente de lo productivo. Hoy hay un 30% menos de terneros, por ejemplo, porque hubo 2 años de sequía. El cuajado del durazno y de lo que es hoja caduca, manzana y pera, por ejemplo, sabemos que no va a estar porque hubo una sequía hace 8 o 9 meses también, o coletazos de la primera sequía, ¿no? Pero después está la evaluación del riesgo y la percepción del riesgo ante las alertas, por ejemplo, para la gente común, para quien tiene que tomar la decisión, agarro el auto o no, y voy a tal lado o no, me pongo abajo un techo liviano o no, y hay consecuencias muy recientes de pérdidas de vidas humanas, ¿no? Ahí está en juego la credibilidad también. ¿Cómo lidian ustedes con eso, con afirmar la credibilidad a pesar de las dificultades? Bueno, Bueno, una de las cosas importantes acá es como decía, yo creo que la gente tiene que tener conciencia de la dificultad en hacer un pronóstico, que es todo lo que te conté, ¿sí? O sea, el hacer un pronóstico no es nada trivial, ¿sí? Y a medida que pasan los días, cuanto más el horizonte es más lejano, es más difícil hacer el pronóstico. Y hay una limitación que tiene que ver con que la atmósfera es caótica y por lo tanto pasado cierto tiempo, 7, 10 días, ya en ningún lugar del mundo se puede hacer un pronóstico de qué le va a pasar a determinada hora del día número 11. ¿Está bien? Ahora, otra de las cosas que uno también tiene que tener cuidado cuando uno mira los pronósticos es, por ejemplo, uno encuentra, por ejemplo, en las apps, ¿sí? Que, bueno, para mañana sábado hay no sé, 40% de probabilidad de lluvia. ¿Está bien? Bueno, el 40% de probabilidad de lluvia y resulta que no llovió. ¿Está mal el pronóstico?
o si hubiera habido 70% de probabilidad de lluvia y no llovió, ¿está mal el pronóstico? No, no está mal el pronóstico. ¿Está bien? Cuando uno tiene un pronóstico probabilístico, hay que evaluarlo en forma probabilística. Entonces, ¿qué significa un 70% de probabilidad de lluvia, como te dieron para mañana? Significa que uno tenía 10 corridas del mismo modelo, y de esas 10 corridas del mismo modelo, 7 daban que llovía en ese lugar, 3 decían que no llovía en ese lugar. ¿No? Ujú. Entonces, hay un 70% de probabilidad de lluvia. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuándo está bien un pronóstico en ese sentido? Cuando uno tiene 10 días en condiciones iguales y en 7 de esos llueve y en 3 de ellos no llueve. Entonces, una de las cosas que es importante y nosotros hemos tratado justamente, digamos, de insistir en este punto es cómo evaluar el pronóstico. El pronóstico no es sí o no, ¿sí? El pronóstico es cierta probabilidad y como tal hay que evaluarlo, ¿sí? Entonces, a uno de los problemas, o bueno, por lo menos que cae dentro de esa falta de cultura meteorológica, es cómo saber, cómo entender esos pronósticos, ¿sí? Saber entender la información que a uno le están dando, Claro, ¿sí? claro, Y sin ahí duda. no es trivial eso no es nada trivial, porque muchas veces lo que llega a la información es, bueno, dicen que va a llover, y en realidad lo que decía es, hay un 70% de probabilidad de lluvia. En determinada región, Dicen que va a capaz, ¿no? llover, ¿eh? En determinada región, capaz, que digo que En hay un tema determinada de. región. El país no es Exacto, chico capaz que llueve en el tampoco. norte y no llueve en el sur, o capaz que llueve en el este y no en el oeste. Hay un problema de comunicación importante en cómo se da justamente el pronóstico, y también hay un problema en cómo se interpreta la información que está dando. Claro. Entonces, ahí hay mucho trabajo para hacer. Eso de vuelta, yo creo que tiene que ver con un problema de cultura meteorológica de la población uruguaya, digamos. O sea, nunca estuvo muy acostumbrada, digamos, a decir, bueno, si algún día va a llover, llueve, no llueve. Pero de a poquito yo creo que hay un cambio. Yo creo que de a poquito empieza a haber un cambio, de decir, bueno, no, eh, a medida que los pronósticos empiezan a mejorar, la gente se los toma un poco más en serio. Yo me acuerdo cuando yo era joven, los pronósticos realmente la gente no se los tomaba muy en serio. Hoy día creo que se los ha empezado a tomar más en serio, porque esto es un proceso, y bueno, en algún momento vamos a llegar a tener una cultura meteorológica que nos permita tener un diálogo más, más fluido entre la información que podemos dar, porque a veces estamos limitados en la información que podemos dar en cuanto a predicción del tiempo o predicción del clima, ¿sí? Y lo que la gente, cómo lo recibe la gente también, y en vista de eso, qué medidas toma, digamos, bueno, para paliar la situación. Claro, Marcelo, ha sido un gusto, nos ha quedado, no hablamos de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Bueno, De esto también variabilidad entra o dentro del cambio. cambio climático. Entra, pero no fuimos a fondo, quiero decir, en el concepto y en la diferencia entre la variabilidad del cambio climático y la intervención del humano. No hablamos de crisis hídrica, ¿no? Porque nos enteramos que existen algunos fenómenos cuando abrimos la canilla y salió el agua salada a principios del año pasado. Te agradezco muchísimo que tengan éxito en la carrera y ojalá haya muchos más egresados y contribuimos desde ya a esa mejor comunicación y educación, por supuesto, en la medida de lo posible, como un vehículo que somos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto.